pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Hoy presentamos Una fe que se vive, octava parte. En el sermón número 8 de esta serie titulada Una fe que se vive, estamos en el número 8 que se titula El poder de la lengua. ¿Ok? Estamos en Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. El tema es lo siguiente: nuestras palabras revelan nuestro corazón. ¿Ok? Vamos de nuevo. Nuestras palabras revelan nuestro corazón. La lengua, mi querido hermano, tiene el poder de influir, destruir o bendecir. Y por eso debe estar bajo el control de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Vamos de nuevo. La lengua tiene el poder, escuche bien, para influir, o para destruir, o para bendecir. Y por eso debe estar bajo el control de Dios. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Santiago. Capítulo 3 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En otras palabras, no hables de más si no sabes, porque el castigo puede ser peor. ¿Ok? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, está hablando aquí de los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Escuche bien el versículo 5, aquí nos vamos a detener y luego leemos lo demás. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Señor y Padre, damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón. Señor, que quites lo humano y, Señor, sea tu Espíritu Santo en esta hora. Señor, glorifícate y que podamos poner por obra lo aprendido en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el mensaje anterior, la semana pasada, Santiago nos confrontó con una verdad que no podemos nosotros ignorar, y es que la fe verdadera siempre produce una evidencia visible. Aprendimos que la fe no es simplemente una declaración verbal, ni una creencia tampoco intelectual. La fe genuina, mi querido hermano, transforma la vida y se manifiesta en acciones, como dijimos la semana pasada, concretas de obediencia a Dios. ¿Ok? Esa es la fe verdadera. Vimos también 2 ejemplos. Vimos el ejemplo de Abraham, cuya fe fue demostrada cuando obedeció a Dios aún en las circunstancias más difíciles. Si se acuerdan que hablamos que Dios le pidió que ofreciera a su hijo y que le había dado milagrosamente. ¿Sí? También vimos una segunda historia, vimos la historia de Rahab, la ramera, ¿sí se acuerdan? Quien no solo creyó en el Dios de Israel, sino que actuó conforme a esa fe. Se arriesgó su vida por aquellos que estaban entrando a la ciudad, y por eso alcanzó, ¿verdad?, el favor de Dios. Y estos 2 ejemplos, ambos de ellos, nos enseñan que la fe viva siempre va a dejar huellas visibles. ¿Ok? Pero cuando termina el capítulo 2,
surge una pregunta bastante importante. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde se ve primero, escuche bien, esa evidencia de una fe auténtica? ¿Dónde se debe ver primero la evidencia de una fe auténtica? Quizás muchos estemos pensando que se ve en las grandes decisiones de la vida, o en los actos de servicio, o en los sacrificios que algunos decimos hacer para Dios. Sin embargo, Santiago dirige nuestra atención a algo mucho más cotidiano. ¿Se acuerdan de esta palabra? Lo cotidiano. Hacia eso dirige la atención Santiago. Y es algo que estamos usando todos los días. Y muchas veces sin pensar. Y aquí está hablando de la lengua. Donde primero se debe reflejar si la fe es verdadera es en la forma en que hablamos. Todos hemos experimentado un impacto en algún momento de las palabras de alguien, ¿sí o no? ¿Sí o no? De hecho, yo he tenido consejería donde hay adultos que todavía no olvidan las palabras de desprecio de un padre. Ya son gente que tiene 50 años, 55 años. Hay otros que están más jóvenes. Una palabra de ánimo puede levantar a una persona, especialmente si está pasando por un momento difícil. Mientras que una palabra hiriente puede dejar heridas profundas que no cicatrizan en años. Santiago dedica, escuche bien, una parte importante de su carta a hablar sobre la lengua, porque sabe que una de las evidencias más claras de la madurez espiritual se refleja en la manera en que nosotros hablamos. De hecho, Santiago menciona la lengua en los 5 capítulos de su carta. En todos encontramos una parte donde lo menciona. Así de importante era para él. Nuestras palabras son mucho más que sonidos que salen de nuestra boca. Son una ventana al estado de nuestro corazón. ¿Cuántos quisiéramos que nuestras palabras tuvieran un hilo para poderlas jalar hacia atrás y meterlas dentro de la boca? ¿Sí? Pero hablaba yo con un hermano en el día de ayer y él dice que las palabras son como una pasta de diente. Si tú la aprietas toda y la sacas, se sale, ¿no? Y hace hasta un reguero. Pero métela de nuevo en el pomo. ¿Se puede o no se puede? Casi no se puede, hermano. Entonces dice, así son las palabras. Una vez salen y hacen un desastre, es muy difícil recogerlas a su estado original. Hemos visto, hermanos, que si nuestras palabras también tienen tanto impacto en nuestra vida y en la vida de los demás, entonces debemos comenzar entendiendo una verdad fundamental. Que aunque la lengua es pequeña, tiene una influencia enorme. ¿Ok? Y Santiago nos va a mostrar lo primero que vamos a ver en el día de hoy. Que la lengua, primer punto, la lengua tiene un gran poder de influencia. Su lengua y la mía tiene gran poder de influencia. Uno de los versículos que podemos ver ahí es cuando dice así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. Eso me acuerda los relatos de los que van a pescar solos. Los que van a pescar solos siempre aparecen con unos pescaditos de 6 pulgadas, que aquí es ilegal. ¿Sí? Pero ¿sabe cuál que siempre se le va? El grande. Muchacho, me partió la pasta, dice. Es que la boca se jacta de grandes cosas. Lo vemos en las peleas de box. No me va a durar, lo noqueo en el 8º round. Y para el 5º, él va de camino al hospital.
Usted ve, la boca, tendemos a usar las palabras para jactarnos porque tienen gran influencia. Hay veces que nos vendemos como los mejores para trabajar, hasta que nos ponen a prueba. Pero dentro de esto, en el versículo 3, dice, este es el punto A del primer punto, como el freno dirige al caballo, así nosotros podemos usar la lengua para controlar las cosas. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y si se jacta de grandes cosas, se debe jactar también de que puede controlar todo, ¿sí o no? Entonces Santiago compara la lengua con el freno que se le coloca en la boca a un caballo. Y un caballo puede ser fuerte, de hecho lo son poderosos, ¿sí? Pero ese pequeño freno que usted le pone en la boca, usted hace que el caballo gire o a la derecha o a la izquierda. Allá yo tenía un primo que tenía caballo, yo no sé nada mucho de eso, pero lo veía él, que él decía, le voy a dar el paso corto al caballo. Y no sé cómo le hacía las bridas, y las metía hacia abajo y le jalaba el cuello, y el caballo hacía así, y aguantaba el paso y caminaba a paso corto. Entonces todo lo controlaba desde ahí. De hecho, cuando quería que el caballo corriera más, le soltaba un poco la brida, y le tocaba con una varita para que el caballo se moviera, pero todo estaba aquí. Y Santiago hace una comparación con esto. De igual manera, nuestras palabras tienen el poder de dirigir relaciones, decisiones, testimonios y ministerios. Podemos influir en las relaciones y las palabras influyen en las decisiones, ¿sí o no? A veces bien, a veces no tan bien. Cuando usted escucha a una persona que le dice, si yo fuera tú, ¿nunca le han dicho eso? Si yo fuera tú, ahí quiere influenciar. ¿Sí? ¿Y qué está usando para influenciar? Las palabras. ¿Sí? Mi mamá y mi papá, bueno, mi papá no tanto, pero mi mamá usaba mucho las palabras para influenciar. ¡Ja! Parece que quieres dormir calientito. Y yo decía, pero si no hace frío. Estaba influenciando en mi conducta. ¿Sí? O, parece que el niño es sordo. ¿Sí? Las palabras las usaba para de alguna manera influenciar en mí. Ahora, ¿qué dice la palabra? Por ejemplo, Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, escuche bien, guarda su alma. Y más adelante en el capítulo 21 y versículo 23 dice, el que guarda su boca y su lengua, escuche bien, su alma guarda de angustias. Porque ¿en qué lío nos metemos a veces con esta boca? ¿Sí? ¿En qué lío se meten los hombres con la boca? Prometiendo y prometiendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces no prometemos nosotros? Ahora, muchas veces la dirección de nuestra vida está siendo determinada por aquello que constantemente también nosotros hablamos. Mire, mi querido hermano, ¿usted sabe cómo yo puedo influenciar a usted rápidamente? Le empiezo a hablar de comida, porque de aquí a las 12 usted va a tener hambre. Entonces, si yo le digo, mira, es que allí hacen unos steaks en tal lugar, ¿sí? Que si usted lo pide a término medio, hermano, son unos steaks así, brillan de lo lindo que están, ¿sí? Pero que tienen un sabor único. Le ponen un puré de papas que yo nunca lo había probado en mi vida. De hecho, yo no comía espárragos, porque usted sabe que a mí con eso tenemos una pelea entre las ensaladas y los vegetales. Y le digo, pero esos son los espárragos más sabrosos que yo me he comido. Mire, lo mínimo que usted sale de aquí se mete a Burger King por lo menos. ¿Sí? ¿Cómo pude influenciar rápido? De hecho, hay algunos que ya se me fueron de la prédica, andan en Longhorn o andan en un steakhouse ahora mismo. Los perdí, andan en Spring Creek o en algún lugar. Porque así nosotros a veces con lo que hablamos vamos determinando lo que hacemos en la vida. Lo segundo que vemos en este primer punto que menciona Santiago es que como un timón dirige un barco, así también dirige la lengua. Dice, un barco puede ser enorme, pero un pequeño timón determina su rumbo. ¿Sí? ¿Sabía eso? ¿Usted ha visto esos cruceros? Son enormes, ¿verdad que sí?
¿Usted ha entrado alguna vez o ha visto, por lo menos en las noticias o en algún reportaje, la cabina del capitán? Es más o menos como este stage de grande. Y hay relojes y cosas, y hay 2 o 3, pero hay un solo timón. Mi hermano aquí que trabajó en barco sabe de lo que le estoy hablando. Un solo timón. Es una bestia de acero. ¿Sí? Y con un solo timón lo van dirigiendo. Y con un solo timón cruzan océanos. Así de poderoso puede ser un timón. Así de poderosa puede ser también la lengua. Porque nuestras palabras tienen esa capacidad de influir en el rumbo, ya sea de un matrimonio, ya sea de una familia, ya sea de una iglesia o de alguna relación de amistad. ¿Okay? Yo tengo buenos amigos. Mire, y con esto quiero hacer un paréntesis. Si su amigo siempre está de acuerdo con lo que usted hace, no es su amigo. Es su cómplice, que es diferente. Un amigo que te aprecia te va a decir la verdad. Especialmente cuando estás cometiendo errores. Y yo tengo amigos, pastores, especialmente pastores que los llamo, y le cuento algo. Y a veces me dicen, después que me dejan hablar y que yo, como decimos allá, me despotrico, me explayo, y digo todo lo que voy a decir, me dice, está bien, pero esto y esto y esto y esto, ¿lo consideraste? Y ya yo me quedo pensando, me dan ganas de decirle, ¿para qué te llamé? Pero es lo que necesito. Y a veces me llaman a mí, entonces me toca a mí. Y a uno no le gusta decirle, pero me toca. Y le dije al amigo mío, ¿has considerado esto? Porque te veo que estás hablando, pero no me has mencionado este aspecto. A veces a algunos hombres le he tenido que decir, ¿alguna vez has escuchado a tu mujer? Porque no sé por qué las mujeres, Dios le da ese sentido de advertirnos las cosas y nosotros no queremos escucharlas. A veces son cantaleteras, solamente a veces. Alábalo. Pero no puedo decir el 100% porque hay algunas que se equivocan, pero en la mayoría del tiempo voy a ceder aquí. Puede que tengan razón. ¡Aleluya! Muy bien. Mateo 12:37 dice, por tus palabras también vas a ser justificado. Y Proverbios 18, que es un capítulo que habla bastante de la lengua, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y no está diciendo que usted va a matar a alguien, sino que usted puede matar una relación, o puede avivar una relación, o puede influir en alguien, o puede desanimar a alguien. Porque muchos conflictos grandes en el mundo comenzaron con palabras. Palabras pequeñas a veces, pero sin sabiduría, pero con palabras. Entonces, muchas veces la dirección de nuestra vida está siendo determinada por aquello que constantemente nosotros andamos hablando. Y antes de hablar debemos preguntarnos lo siguiente, ¿hacia dónde llevarán mis palabras esta situación? ¿A usted no le pasa que a veces la situación está tensa y usted como que le añade un poquito más? ¿Sí? Como que la persona a veces no es que es torpe, sino que tuvo un mal día. Y usted le puede añadir encima de eso. Siempre se te caen las cosas de la mano. ¿Vio? Usted puede cambiar y decirle, oye, ya me he dado cuenta que a veces tienes problemas, déjame te ayudo. Totalmente diferente. ¿Se vio? La influencia que podemos tener. Y hasta aquí nosotros hemos visto que la lengua tiene capacidad de dirigir el rumbo de una vida, como el freno del caballo, como el timón de un barco, pero el mismo poder que puede utilizarse, mi querido hermano, para guiar correctamente, también puede usarse o emplearse para causar un daño, y puede ser un daño devastador. Entonces Santiago pasa de hablar primero del poder que tiene la lengua y de la influencia que tiene la lengua, y ahora va a advertir sobre el daño que puede causar.
Y el segundo punto del día de hoy es que la lengua puede causar gran destrucción. Vamos a leer los versículos del 6 al 8, donde dice lo siguiente. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, escuche bien lo que dice Santiago, es inflamada por el infierno. Yo creo que Santiago y Pablo, aunque no estaban muy relacionados, parece que eran primos, ¿no? Hablan las cosas así. Dice, pero toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Escuche bien lo que dice el 8. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Sí, esa con la que usted mastica y con la que yo también mastico, con la que los latinos pronunciamos la R, esa misma, o en el mejor de los casos la L. ¿Ok? Y yo le voy a leer un momento el comentario que hizo el pastor John MacArthur, que ya está en la presencia del Señor, acerca de la lengua. Miren lo que dice John MacArthur. En las Escrituras, a la lengua se le describe como malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual y vil. Y después dice, y esta lista no es exhaustiva. Dice luego, no es de extrañar que Dios la haya puesto en una jaula detrás de los dientes, cercándola con la boca. Después dice, empleando otra figura, dice John MacArthur, alguien ha observado que como la lengua está en un lugar húmedo, puede escurrirse fácilmente. ¿Qué comentario, no? A uno le dan ganas de ver estos comentarios, cerrar el libro y leer otra cosa en la Biblia. Porque el problema es que la tenemos aquí, la tenemos. No es algo que otro tiene y yo no. O sea, todos la tenemos. Entonces, lo primero que vemos en este punto es que la lengua dice que es como un fuego en el versículo 6. Un fuego puede comenzar con una pequeña chispa. De hecho, muchos comienzan con un chispa. A mí me gusta ver la gente que hace survival. Sí, que se va al monte, andan con una cosita o a veces hasta con una madera que le dan y prenden fuego. Lo que prende es algo pequeñito. Y con eso poco empiezan a soplar. ¿Sí o no? Y se va avivando y le tiran un poquito de pajita y esa pajita se va prendiendo y luego lo ponen debajo de la madera que tiene y de momento tienen una fogata. Y si es en tiempo de sequía y esas fogatas no se dan cuenta y bota una chispa y prende el bosque, olvídese, ahí está California cada rato, ¿sí o no? Lo mismo pasa con las cosas que a veces decimos. Con una chispita que usted comience, empiezan los aires del chisme y se enciende todo un fuego. ¿Sí? Y vieron al hermano por allá, en el supermercado, que iba con una botella de vino. De vino tinto. Lo conoce bien, ¿eh? Y dice, ¿sabe? Y ahí que comienza el problema. ¿Sabe Dios lo que van a hacer? Por eso es que a veces yo veo que el hermano está como medio soñoliento. Yo creo que a veces llega medio tocado al servicio. Y por ahí van añadiendo, ¿sí? Con razón siempre está tan contento, pues siempre está inundado. Usted vio cómo se va building up, ¿verdad? Y se lo dice a otro. Y ese hermano le dice, creo que vieron al hermano fulano de tal.
y llevaba una caja de vino. Para cuando llega el domingo, el ujier de la puerta, cuando ve al hermano que viene, lo viene mirando y le dice al otro, ¿sabes que me dijeron que el hermano hace una fiesta, brother? Que las cajas de caguama son así de grandes. ¿Usted vio? La lengua puede comenzar un gran fuego con una pequeña chispa y terminar consumiendo familias, relaciones y hasta iglesias. Por eso, el chisme, la mentira, una crítica o una palabra de ira pueden causar daños difíciles de reparar. Usted ve que esto no es una predicación como que muy alentadora. No es muy alentadora porque hasta este punto, todo lo que yo he dicho aquí, todos hemos participado de alguna forma. Sea grande o a menor escala. Sea que simplemente lo pasamos el chisme o sea que lo ampliamos. Pero de que lo hemos tocado, lo hemos tocado. De que hemos mentido, hemos mentido. ¿Sí o no? De que a veces, esto yo sé que esto es lo mínimo que nos pasa a los seres humanos, pero a veces criticamos. Por allá cuando no nos dejan otra opción y nos acorralan y nos ponen un puñal aquí o un revólver, entonces criticamos. A veces. Y a veces, esta sí que casi nunca pasa. A veces soltamos alguna palabra de enojo. ¿Sí? Pero aquí no pasa, como aquí en Houston no hay casi tráfico. ¿Verdad, choferes de camiones? Pues es difícil. Pero todos hemos caído en eso. Y a veces no nos damos cuenta del peligro que puede ser. El daño que podemos causar. ¿Cómo influenciamos? ¿O qué cosas pueden estar en riesgo cuando hacemos eso? Por eso Proverbios nos dice en el versículo 27, que es del capítulo 16, que también está hablando de la lengua ahí. Pero dice que el hombre perverso cava en busca del mal con su lengua, dice después. ¿Ok? Porque hay gente que comete la infracción, pues, de rebote, pero hay otros que tienen toda la intención. Y ahí es donde está el gran problema. ¿Sí? Cuando tú sabes lo que estás diciendo y lo dices como quieras, porque te justificas. Porque es lo que se merece. Porque si no quieren que hablen de ella o de él, no debe estar haciendo eso. Ay, papá. Alcohol para las heridas. Am I right? Muy bien. Y una vez que el fuego se extiende, resulta muy, pero que muy difícil pararlo. Es como cuando uno se empieza a quedar calvo. Uno se unta avena, se pone de todo. Se da masaje cuando se está bañando. Y tú te estás dando masaje y cuando miras por el piso se te cayó otro pedazo más. Una vez eso empieza, mi hermano, that's it. Peluca es lo que hay. No sé por qué le digo eso, a lo mejor tengo experiencia. Así sucede, mi querido hermano, con las palabras imprudentes. Lo otro que vemos aquí en la parte segunda de este punto es que la lengua es difícil también de dominar. Versículo 7 al 8 habla de que es difícil. De hecho, dice que podemos domar hasta un león, pero no podemos domar la lengua. ¿Sí? Podemos domar un delfín. No solamente los animales y las bestias, sino hasta animales acuáticos, marinos. Los dominamos, los domamos. Le enseñamos al perro a hacer truquitos. ¿Sí? Retenemos a las bestias en jaulas, pero la lengua no la podemos dominar, dice Santiago. El ser humano ha logrado domesticar todos los animales salvajes prácticamente, excepto la lengua. Por eso en los Salmos 39:1 encontramos algo que dice, guardaré mi boca con freno.
Y en Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. El que habla mucho termina mintiendo. El que habla mucho termina excusándose. El que habla mucho termina exagerando. El que habla mucho termina chismeando. El que habla mucho a veces termina hiriendo. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, sabe muy bien lo que hace. 2 ojos, 2 orejas, 2 rotos para respirar, pero una boca para hablar. 2 pies, 2 manos. Debemos ser cuidadosos porque algunas heridas provocadas, mi querido hermano, por nuestras palabras, como dije, pueden durar años. Necesitamos más que una disciplina humana para controlarlo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Para domar esa bestia, para domar ese animal, que es la lengua. Estoy usando, ¿verdad?, lenguaje figurado. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Mire, mi querido hermano, al escuchar estas advertencias que nos hace Santiago, podríamos pensar que el problema es simplemente cómo aprender a controlar mejor nuestras palabras. Sin embargo, Santiago nos quiere llevar un poco más profundo. La lengua en realidad no es la raíz del problema. ¿Ok? Es solamente el síntoma visible de algo que está ocurriendo en nuestro interior. Por eso ahora Santiago nos muestra que nuestras palabras revelan la verdadera condición de nuestro corazón. ¿Ok? Lo que el Señor busca transformar del ser humano es el corazón. Cuando hablo de corazón no estoy hablando del órgano que está palpitando aquí en el pecho. Estamos hablando de donde se asientan nuestras emociones, de donde pensamos. Ese es el corazón del hombre, el alma del hombre, el ser humano. De eso es lo que está hablando. Y esto nos lleva entonces al tercer punto. La lengua revela la condición del hombre. Versículos del 9 al 12, mire lo que dice. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso, dice, ahora hace una pregunta, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces, las palabras son el reflejo de lo que está ocurriendo en el interior de una persona, dice aquí. Y con esto nos lleva a la parte A de este punto, que una misma boca no debe bendecir y debe maldecir. Santiago señala una contradicción, es algo paradójico. ¿Ok? Bendecimos a Dios, pero por el otro lado, maldecimos a las personas que están hechas a su imagen. Sierva, míreme acá. Yo sé que ese hombre es terrible, pero está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Varón, yo sé que a veces las mujeres pueden ser incomprensibles, pero está hecha a imagen y semejanza de Dios. Ese que le cortó en el tráfico está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ese vecino, que es tan buena gente, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces no podemos venir el domingo. Eres mi buen pastor. Y saliendo de aquí, simplemente porque no le puso la señal y se le cambió de carril. Y algunos hablan lenguaje de señas. Que no sé qué signifique eso, porque yo no hablo ese lenguaje. Pero me imagino que significará algo que quiere traducir.
¿Sí? O a veces no hay que salir del estacionamiento. A veces estamos, gloria al Señor, bendito Padre, amén. Algunos dicen. Llegando al carro dice, ¿escuchaste el mensaje? Era para ti. Controla esa lengua. Y le pone la canción. ¿Sabe cuál es esa canción? ¿No sabe? Ay, ayúdame de mí a poder controlar mi lengua. Está hablando de una contradicción, Santiago. Esa inconsistencia no debe caracterizar al creyente. Lucas 6:45, el Señor Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Colosenses más adelante, el apóstol Pablo dice, sea vuestra palabra siempre ¿con qué? Con gracia. Y es difícil, hermanos, a veces tener gracia con aquellos que son ingratos. Pero ahí radica la gracia, en darle a alguien algo que no se merece. La fe verdadera obedece incluso cuando cuesta. A veces cuesta. ¿Sí? A veces cuesta tener una palabra de aliento a alguien que lo ha desalentado a usted. ¿Sí? A veces le cuesta al pastor echarle ánimo al hermano que por cualquier cosa deja las cosas tiradas. Que se comprometió el domingo y dijo, yo voy a estar ahí, pero se le metió un mosquito por uno de los screens de la casa y no llamó, lo dejó todo tirado porque había que arreglar el screen. Y a veces hay que tener gracia con esas personas. Y si no se preocupe, hermano, vaya y controle esa bestia de mosquito que no se le vaya a comer la comida mañana. Gracias. Esto nos lleva al segundo punto, a la parte B del tercer punto, que un corazón transformado produce palabras transformadas, ¿sí o no? Los versículos 11 y 12 mencionan un poco eso. Así que como una fuente no puede producir ni agua dulce y salada a la misma vez, una vida transformada por Cristo debe producir palabras que reflejen esa transformación. ¿Sí? Yo les conté la historia de un amigo dominicano, ¿no? ¿Dónde están los dominicanos? Aquí, muy bien. Bueno, ustedes saben que allá en la República Dominicana la gente vive mucho en comunidad y uno, igual que en Puerto Rico, uno llega a la casa, sí, y el diácono de la iglesia, hacía días que no llegaba a la iglesia y él lo va a visitar. De pronto estaba enfermo y dice que él iba caminando, la guagua lo dejó, la guagua es el bus, lo dejó en la parada y tenía que caminar unas cuadras porque la casa era entre callejones. Iba caminando por los callejones y escucha un alboroto que no eran alabanzas. Y pa, y tú, y tanto, y el hijo de la señora, y el hijo de la otra señora, y usted sabe lo que le estoy hablando. Y la hija de cuál, y tú, y que esto, y lo otro, y que dice él, oye, este barrio es medio peligroso. Pero que cuando se acercaba a la casa del diácono, se escuchaba más fuerte la discusión. Finalmente, este pastor se para frente a la casa, y pues, ahí era el asunto. Dice, hermano, unas palabras que no las puedo mencionar en el púlpito. Y él toca la puerta. Y hay un silencio. Y parece que por una ventana, porque ya usamos ventanas de esas que abren en hojas, ¿verdad? Dice que parece que por la ventana vieron y parece que le dijeron, el pastor. Y el diácono abre la puerta. Y cuando lo ve, pastor, varón de Dios. ¿Usted sabe cómo son? Que le dice, ¿qué varón de Dios? Ni que métase para adentro que tenemos que hablar. Él dice, hermano, yo me sorprendí porque este varón en la iglesia era un ángel. Y lo voy a visitar pensando que era que estaba enfermo. Y sí estaba enfermo, pero de la lengua, me dice. Y a veces que vivimos una vida cristiana paradójica. Somos una cosa aquí, cuando están con los hermanos. Somos otra cosa allá, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle. Hablamos otro lenguaje que no hablamos el de aquí. El de aquí, Dios le bendiga, bendiciones, y el de allá, ¿qué bajo, loco? ¿Sí?
Usted sabe lo que le estoy hablando, hay cosas que no puedo decir aquí, pero usted sabe. La solución al problema de la lengua, mi querido hermano, no es solamente controlar esta boca, es permitir que Dios transforme el corazón. Si la raíz de un árbol es sana, eventualmente el fruto de ese árbol va a ser un buen fruto. Si nuestra relación íntima con el Señor se cultiva y rendimos, como dice el capítulo 12 de Romanos, hacemos de nuestro cuerpo un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional delante de Dios. Entonces nuestras palabras, nuestra lengua, nuestra manera de dirigirnos a los demás también va a ser transformada porque revelará lo que hay en el corazón. Ezequiel 36:26 prometía: os daré corazón nuevo. Y en el Salmo 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová. La adoración del domingo debe reflejarse también en nuestras conversaciones durante la semana. Cuando Cristo gobierna el corazón, mi querido hermano, amada iglesia, también comienza a gobernar nuestras propias palabras. Así que, al llegar al final de este pasaje, del capítulo 3, Santiago nos deja frente a una realidad que ninguno de nosotros podemos ignorar. Y es que nuestras palabras tienen consecuencias eternas y revelan la verdadera condición de nuestro corazón. A lo largo de este capítulo hemos podido ver que la lengua, aunque es un miembro pequeño, posee un poder extraordinario. Que como un freno dirige al caballo y un timón a un barco, nuestras palabras tienen la capacidad de manejar el rumbo de nuestra vida y de otras, y de influir también en la vida de otros, de nuestros hijos, por ejemplo. ¿Cuántas veces no condenamos a nuestros hijos con nuestras palabras? ¿Cuántas veces no marcamos la vida de los hijos? Hay veces que decimos cosas, mi querido hermano, para después tratar de invitar a las personas a que vengan a las reuniones de nuestra iglesia. Porque allí se manifiesta el poder de Dios. Sí, pero el poder de Dios se debe manifestar en tu corazón. Por eso el Señor dijo que ya no habitaría en templos hechos de manos, sino que Él habitaría en nuestro corazón. Si nuestro corazón es el templo del Señor y tenemos al Espíritu Santo, debemos reflejar lo que hay en nuestro corazón. Si por nuestra boca siguen saliendo sapos y cucarachas y culebras, entonces el corazón todavía no está bien limpio. Entonces hay que seguir trabajando. Que las palabras son tan fáciles de pronunciar y se van así, ¿no? Pero también vimos que la lengua puede ser como un fuego que destruye relaciones, familias, amistades, incluso, como dije, iglesias completas. Y finalmente pudimos ver que nuestras palabras son un reflejo de lo que realmente hay acá adentro. Por eso Santiago no nos está dando simplemente una lección sobre cómo hablar mejor. Su propósito en esta carta, en este capítulo, es más profundo. Él quiere que nosotros entendamos que el problema principal no está en nuestros labios, sino está en lo profundo de nuestra vida, en aquello que está verdaderamente en el corazón. ¿Sabe qué? Yo creo que la mayoría del cristiano es un experto en maquillaje, porque le ponemos tantos adornos a las cosas que están en nuestro corazón. De hecho, le ponemos hasta palabras de adorno. ¿Sí? Las palabras de adorno son las excusas que usamos para tapar aquellas cosas que necesitan ser corregidas, pero no lo hacemos. Oh, hermano, yo puedo estar hablando de esto hasta las 3 de la tarde si quieren.
No porque los estoy acusando, sino porque yo me identifico con esto. Porque yo me doy cuenta que mis palabras tienen un poder de influencia y que lo han tenido y que muchas veces he cometido errores cuando hablo. Esta palabra es algo que va a lo profundo de nuestra vida. Podemos intentar controlar nuestras palabras por un tiempo. Podemos hacer el esfuerzo de hablar menos o quizás de medir lo que nosotros estamos diciendo. Pero tarde o temprano, lo que hay dentro va a terminar saliendo. ¿Sí? Usted no ha pasado o ha visto que alguien le dice, es que se me salió. Si se te salió sin querer, era porque estaba dentro. Es que no lo pensé bien. Es que ya no te dio para pensar de tanto que lo habías acumulado en el corazón. Anótate eso en el bosquejo. La ira guardada, el orgullo oculto, la amargura no resuelta, la falta de amor, van siempre a encontrar una manera de manifestarse en nuestras palabras. Por eso, la solución no es solamente una lengua disciplinada, la solución es un corazón transformado por la gracia de Dios. Un corazón que se rinde. Cuando Cristo entra a una vida, comienza una obra transformadora desde dentro hacia afuera. ¿Sí? Él cambia nuestra manera de pensar, nuestras motivaciones, nuestras actitudes y como resultado también cambia nuestra manera de hablar. Una persona que ha sido transformada por Cristo aprende a usar las palabras correctamente para animar en lugar de desanimar, para bendecir en lugar de maldecir, para edificar en lugar de destruir, para compartir gracia en lugar de propagar la crítica, para hablar verdad en lugar de difundir la mentira. Y quizás mientras escuchamos este mensaje, el Espíritu Santo ha traído a nuestra mente algunas conversaciones que lamentamos. Quizás algunas palabras que hirieron a alguien. Críticas que nunca debieron haber salido de nuestra boca. O actitudes que han contaminado nuestro testimonio cristiano. Pero hay una buena noticia, mi hermano. Dentro de todo esto que hemos hablado hay una noticia extraordinaria. Y es que el mismo Dios que puede perdonar nuestros pecados, también puede transformar nuestras palabras. Antes de terminar, quisiera invitarle, hermano, a que examinemos nuestro corazón delante de Dios. De ahí surge todo. Santiago es una carta que señala cosas puntuales, pero que siempre nos va a llevar a lo más importante, al corazón. Una fe que se vive no es una fe que aprende tradiciones, que aprende modismos o que adquiere cierto lenguaje religioso. Una fe que se vive es cuando el corazón se rinde a Dios y deja que Él lleve el timón de nuestra vida. Y deja, mi querido hermano, que Él ponga freno a nuestras actitudes, a nuestros impulsos. ¿Cómo lo hago, pastor? Es que no entiendo cómo se hace. Aquí no hay una receta mágica ni hay atajos. Se hace cada día hablando con Dios, meditando en su palabra, llenándose de Él. El Señor Jesús constantemente
se iba y se retiraba a orar. Eso nos debe dar un mensaje. Hay algo profundo en el tiempo que paso a solas con Dios. Y dijo el Señor, y aquel que te ve en privado, te recompensará en público. ¿Qué revelan nuestras palabras acerca de nuestra vida espiritual? ¿Son nuestras conversaciones unas que reflejan el carácter de Cristo? ¿Somos conocidos por edificar o por criticar? ¿Nuestras palabras están acercando a las personas a Jesús o las estamos empujando fuera de Él? Póngase en pie, mi querido hermano. Con esto cerramos en esta mañana. Recuerden que la fe verdadera de la que Santiago está hablando y de la que habló en el capítulo anterior, no solo evidencia o se evidencia en nuestras acciones, también se evidencia en nuestras palabras. Que podamos, mi querido hermano, salir de este lugar con el deseo sincero de que Dios transforme nuestro corazón. Yo sé que aquí hay gente que ha sido marcada por palabras. Yo sé que hay adultos que todavía viven con una marca de la niñez, donde un padre o una madre te dijo palabras hirientes. Pero para poder sanar tienes que perdonar también. Y para que tus palabras se transformen, también tienes que perdonar. Y si hay alguien que te puede ayudar a perdonar, es Cristo, su Espíritu Santo en tu vida. Lo que sí te voy a decir, hermano, como una recomendación, amada iglesia, es que no sigas usando ese pasado para justificar lo que estás haciendo ahora. Porque lo que estás diciendo es que Dios no tiene el poder para cambiar. Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mi querido hermano, amada iglesia, cuidemos lo que hablamos. Si hay algo que debemos entregar al control de Dios, son mis palabras. Esto no es un tema emocionante. Esto no es un tema que la gente se siente eufórico al salir de la iglesia. Pero es un tema que cuando baja el corazón y se trabaja con Dios, transforma la vida. No solamente la suya, sino también la de aquellos que le rodean. Y en vez de convertirse en un agente crítico o maldiciente, se convierte en un agente de esperanza, de bendición y de un mensaje lleno de la salvación de Cristo. Solamente Cristo puede transformar el corazón. Padre Santo, Padre bueno, en esta mañana hemos predicado tu palabra. Señor, las advertencias que das acerca de lo que decimos y de cómo la lengua o el poder de las palabras, Señor, puede influenciar, cómo puede destruir o cómo puede bendecir, Señor. Señor, ayúdanos a que de nuestra fuente, Señor, solamente salga agua dulce que otros puedan tomar y puedan glorificar tu nombre, Señor. Gracias doy por cada uno de mis hermanos y gracias damos por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.